Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video donde hablaremos sobre entornos virtuales en Python 3 con GNU Linux. Primero que nada daremos un pequeño trasfondo sobre qué es Python y en dónde lo podemos encontrar. Python es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos desarrollado desde 1991 por la Python Software Foundation. Python es un lenguaje multifacético que ha estado presente en el proyecto de GNU Linux desde antaño. Ha participado y ha estado presente en múltiples proyectos, tanto de cómputo científico, desarrollo de inteligencia artificial, sistemas embebidos y demás. En el cómputo científico es donde haremos un poco más de hincapié y en la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un ejemplo bastante claro y bastante conciso. El desarrollo de la primera fotografía del agujero negro M87, desarrollada por Katie Bowman y su equipo de desarrolladores, se hizo mediante el uso de Jupyter Notebooks, Python y ciencia de datos. Un poco más de hincapié dentro del mundo específico de la programación, podemos hacerlo en que Python es un lenguaje bastante extenso gracias a sus librerías desarrolladas tanto por organizaciones como por la comunidad. Es por eso que ha surgido la necesidad de crear entornos virtuales de Python, que no son más que contenedores que almacenan y contienen todas las dependencias de cada uno de nuestros proyectos para aislarlos y trabajar mejor. Eso lo podemos ver un poco más a fondo y un poco más claro dentro de un proyecto real. Ya estamos en nuestro sistema GNU Linux, donde primero que nada tendremos que verificar que tengamos Python ya instalado. Si bien en la mayoría de las distribuciones de Linux ya está preinstalado Python, es siempre bueno cerciorarse que lo tenemos instalado. En esta ocasión lo haremos mediante la ejecución del programa Python 3 y le mandaremos la opción --version. Como podemos ver, retorna el valor de Python 3.11.6, que es la versión de Python que tenemos. Haremos lo mismo para el gestor de paquetes de Python, que nos permitirá instalar distintas librerías y paquetes según lo necesite nuestro proyecto. Ahora pasaremos a crear nuestro entorno virtual. Lo haremos con la opción "-m" y le pasaremos el argumento "vem", que es la abreviación de Virtual Environment. Como podemos ver, es un comando bastante estructurado y bastante limpio. Simplemente es la ejecución de Python, la opción "-m" y el argumento "vem", que le indica que vamos a crear un Virtual Environment. Al Virtual Environment le podemos poner el nombre que nosotros deseemos. De preferencia debe de ser sugerente al proyecto en el que estamos trabajando. Sin embargo, por simplicidad en este video lo dejaremos como "vem", que es la abreviación, como ya comenté, de Virtual Environment. Esperaremos a que se cree, eso tardará un poco dependiendo de las capacidades de su equipo, y podemos ver que se ha creado el directorio "vem". En ese directorio podemos encontrar múltiples directorios más, librerías, archivos y ejecutables y scripts. Ahora pasaremos a una parte muy importante, que es la activación de nuestro entorno virtual. Lo haremos mediante el comando source y entraremos a la carpeta vim y ejecutaremos el script activate. Como podemos ver, al lado de nuestro pad ya podemos ver el nombre de nuestro entorno virtual y se ha creado una copia de nuestro sistema en cuestiones de Python dentro de esta pequeña caja o este pequeño contenedor. Por lo cual dentro de este contenedor ya tenemos una versión de pip y una versión de Python que corresponden a las versiones de nuestro sistema. Eso lo podremos cambiar según sean nuestras necesidades. Ahora, mediante el comando pip install, instalaremos las distintas dependencias que nosotros vayamos a necesitar. Para este proyecto y para este ejemplo simplemente utilizaremos la librería NumPy, que nos permite hacer cómputo científico, análisis de volúmenes de datos grandes y sobre todo un poco de matemática y matemática matricial, tensorial y demás. Ahorita simplemente haremos un pequeño ejemplo, nada del otro mundo, pero como podemos ver aquí también tenemos ya una notificación de pip, que nos pide que actualizamos a una versión nueva de pip, que es la 23.3.2. El sistema GNU Linux por defecto siempre mantiene unas versiones atrás a las más nuevas por cuestiones de estabilidad. Simplemente dentro de un entorno virtual podemos darnos el lujo de actualizar a la más nueva. No es completamente necesario, pero si lo desean hacer, lo pueden hacer. Con el comando piplist también verificaremos cuáles son las dependencias que están instaladas dentro de nuestro entorno virtual y se creará una pequeña tablita que nos lo mostrará bastante claro. Ahora crearemos un archivo main.py. .py es la extensión de los archivos de Python y lo editaremos con NeoBeam, como en el video anterior de C. Ahora simplemente haremos un import, que sería el equivalente al include de C. Importamos la librería NumPy como np. Desarrollamos igualmente nuestra función main, donde crearemos simplemente un array. Crearemos un array en base a un objeto de tipo array proveniente de la librería de NumPy
y le pasaremos una lista de Python como argumento. Simplemente lo que hará será crear una lista con números de 0 al 10. En este caso todavía lo estamos dejando como de 0 a 1000, pero lo vamos a cambiar un poquito para que no imprima tantos datos, ¿ok? Mandamos a imprimir nuestra lista, pero lo dejaremos como de 0 a 10 para que no tengamos una impresión tan larga de un array. Simplemente hacemos la estructura básica de un programa en Python y mandaremos a llamar a nuestra función main. Agregamos unos pocos comentarios para que sea un poquito más explícito. Como ya comenté, Python es un lenguaje bastante dinámico y esto también implica en que es un lenguaje de tipado débil. Es decir, que no tenemos que especificar el tipo de dato, así es que simplemente dejaremos un pequeño comentario, que es que estamos creando un objeto de tipo numpy.array con una lista. Eso es todo lo que estamos haciendo y le estamos imprimiendo, ¿ok? También podemos mandar mensajes, así es que vamos a mandar un pequeño mensaje también, ¿por qué no?, sobre que estamos creando nuestro primer entorno virtual. Simplemente lo haremos con la función print y pasaremos el array o el array de caracteres o el string de caracteres que nosotros queramos. En este caso también podemos usar las mismas secuencias de escape que utilizamos en C y simplemente tendremos nuestro output tal y como lo queremos. Ejecutamos el programa Python 3 y le mandamos nuestro código fuente main.py para que se ejecute nuestro programa. Python no es un lenguaje compilado como C, es un lenguaje interpretado, así es que simple y sencillamente cambia un poquito la forma de ejecutar nuestros programas, ¿ok? Ahora utilizaremos un pequeño formateo del output mediante el uso de fstrings, que es una forma de concatenar variables con cadenas de caracteres de una forma un poquito más amena y más sencilla. Simplemente lo haremos agregando una F dentro del paréntesis y pasándole comillas simples o comillas dobles, deben de ser iguales a ambos lados, y las variables que vayamos a encerrar simplemente deben de estar en medio de las llavecitas, ¿ok? Pasamos la secuencia de escape de tabulador para darle un poco de formateo y volvamos a imprimir nuestro output o nuestro array. Ok, como pueden ver, simplemente hemos cambiado un poco la forma de imprimir nuestro array. Todo es exactamente lo mismo. Entonces, pues a grandes rasgos esa es la forma de crear un entorno virtual y trabajar. Pero otra parte importante es desactivarlo, y lo haremos mediante el comando deactivate. Como podemos ver, ya no aparece el nombre de nuestro entorno virtual. Y pues esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado cómo crear un entorno virtual de Python y cómo trabajar un programa bastante sencillo. Hasta luego.